Israel se reunía al menos una vez al año y se tomaban corderos sin defecto, chivos sin defecto. Uno de ellos era sacrificado y su sangre era esparcida. Y era esparcida para expiar, para redimir el pecado de los hombres. Y la palabra también nos muestra que este sacrificio no solamente se ofrecía por el pueblo, sino que en un principio el sumo sacerdote lo tenía que ofrecer. Y había todo un proceso de purificación del altar, el lugar santo. Y a través de ello, los pecados eran expiados, eran redimidos, eran perdonados. Una vez al año se tenía que hacer. Y luego se tomaba el otro chivo y se imponía mano sobre él, haciendo mención de que los pecados del pueblo eran tomados y puestos sobre este cordero, y había una persona en específica designada para ello, y esa persona llevaba al desierto el cordero, donde el cordero iba a morir. Y el capítulo 10 de Hebreos nos muestra que estos sacrificios eran ineficaces, puesto que tenían que presentarse todos los años y no borraban para siempre el pecado de los hombres. Y pudimos ver cómo entonces la palabra del Señor en ese capítulo 10 nos introduce el sacrificio de Cristo, indicando que si estos sacrificios no eran suficientes, pues el sacrificio de Cristo sí iba a ser suficiente. Y es donde Juan el Bautista, cuando está en el Jordán y está haciendo el bautismo de pecados, Juan mira a Jesús que viene hacia el Jordán y dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita". Porque todos los sacrificios que se ofrecían anteriormente iban a ser tipos de la gloria venidera que se consuma con Jesucristo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero seleccionado por Dios en el más perfecto de los pactos que Jeremías anuncia en el capítulo 31, para indicarnos que Jesús es el Cordero que fue ofrecido en sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Y hablamos de que este sacrificio, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en la ley, es un sacrificio perfecto, es un sacrificio único y es un sacrificio para siempre. Y que a diferencia del sumo sacerdote que se tenía que presentar a expiar y redimir los pecados por sí mismos, Jesús se presenta como el Cordero inmolado, como el Cordero sin pecado, que no necesita ofrecer sacrificio por sí mismo, sino que lo ofrece en el perdón de la humanidad. Y a diferencia del otro sacrificio en el cual el sumo sacerdote tenía que hacerlo cada año, la palabra del Señor nos recuerda que este sacrificio es para siempre. Y a su vez este sacrificio, la palabra nos recuerda que a diferencia del otro sacrificio, Cristo está introducido en el lugar santísimo, intercediendo permanentemente por nosotros. Y recordemos que en el lugar santísimo es donde mora la presencia del Señor. Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo permanentemente por nosotros. Y que su sacrificio no solamente iba a ser un tipo, sino que su sacrificio realmente viene a quitar, viene a borrar el pecado permanentemente.
y viene a restituir la relación que el hombre había perdido con el Señor en el Edén, capítulos 2 y 3 del libro de Génesis. Y también vimos la tercera parte de este capítulo 10, que se extiende de los versículos 19 al 25, donde el Señor hace un llamado a la fidelidad, donde el Señor hace un llamado a la obediencia, ¿verdad? Y donde nos dice, manténganse firmes, manténganse fieles, y donde Él nos hace toda una exhortación, la palabra nos hace toda una exhortación, indicándonos que ya no hay más sacrificio, que el Señor ha ofrecido lo más preciado que Él tenía, su Hijo amado, y que no hay ningún otro sacrificio que se pueda ofrecer entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Y por consiguiente la palabra nos hace una exhortación a la fidelidad, a la obediencia y a la santidad, indicándonos que no podemos exponer, que no podemos vituperar el nombre de Cristo, porque ya no queda otro sacrificio. Y este aspecto no solamente lo toca en el libro de Hebreos en el capítulo 10, sino que lo toca en el capítulo 11, en el capítulo 6, perdón. En capítulo 6 y capítulo 10, el Señor toma un tiempo para decirnos, no hay otro sacrificio. Si tú coges y tiras al suelo y pisoteas este sacrificio, yo te recuerdo que no hay otro sacrificio más que el sacrificio de Cristo, no lo habrá. Y si tú tomas en menos este sacrificio, entonces mi relación contigo queda fracturada. Y no solamente eso, sino que yo les recordaba el domingo anterior que cómo vamos nosotros a decir que esto vale la pena si nos presentamos como cristianos haciendo exactamente lo que el resto del mundo hace. Entonces, ¿qué interés tiene esto? Es una mejenga más. Y el Señor por eso nos llama a santidad, nos llama a obediencia, nos llama a fidelidad en esos versículos, en la esperanza de que un día Jesús vendrá, y debemos permanecer en la esperanza de que un día vamos a estar en las bodas del Cordero, y que no podemos perdernos esto. Y la manera de perseverar en esto es mientras estemos vivos, porque igualmente les decía el domingo, está dicho que el hombre muera una vez y después el juicio, no hay más nada. Y se recuerdan, les recordé la interpretación que hizo aquí nuestro amigo Isaac Villarreal. Aquí se podía bailar a quien quería, podía bailar tango, cumbia, merengue, lo que quería. Pero cuando llegó a la presencia, ahí no hay nada que hacer. Ahí no podemos salir con ningún quiebre, porque el Señor todo lo sabe y el Señor todo lo conoce. Ahora vamos a escudriñar un poco del capítulo 11. Y en el capítulo 11, nosotros, por lo menos he podido establecer cuatro apartados de este capítulo. Cuando nosotros nos enfrentamos a leer un libro, primero tenemos que saber de qué se trata el libro. ¿Por qué el libro fue escrito? ¿A qué comunidad fue escrita? ¿En qué tiempos fue escrito? ¿Qué estaba viviendo esta gente? Tenemos que hacer un contexto de todo el libro. Y luego
tenemos que ir a hacer un contexto del capítulo. Y tenemos que poner un hilo conductor entre el capítulo anterior y el capítulo que tenemos al frente. Y luego tenemos que coger ese capítulo y dividirlo. Y tenemos que estructurarlo para ver de qué nos está hablando ese capítulo, porque el autor normalmente va introduciendo varios temas. Temas que están concatenados, pero que tenemos que dividirlos si queremos entender las escrituras. Y este capítulo yo lo he estructurado en 4 partes. Y la primera de ellas es el versículo 1. En el versículo 1, el autor nos hace una definición de qué es la fe. En el versículo 2, el autor dice que los antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y luego, en el versículo 3, dice la frase sólida de que por fe sabemos que Dios formó el mundo mediante su palabra. Y de los versículos 4 al 38, el Señor nos lleva a ejemplos bíblicos, hombres de fe, ¿verdad? O sea, hizo la definición de fe. Nos hace ver la necesidad de cómo tenemos que caminar en fe. Nos hace ver lo más profundo de que por la fe fue formado lo que vemos y aún lo que no vemos. Y luego nos dice, les voy a dar ejemplos prácticos de hombres que caminaron en fe. Eso es capítulo 10. Entonces entremos a lo que es la definición de fe. Y me encanta la traducción Dios habla hoy, porque dice que fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué significa esto? Desmenucemos esta frase. Es tener plena seguridad. No dice que es tener seguridad. Dice que es tener plena seguridad. ¿Qué es seguridad? A ver, hermanitos, ¿qué es seguridad? Estabilidad. ¿Qué más? Garantía. ¿Qué más? Perdón. Convicción. ¿Qué más es seguridad? Confianza. ¿Qué más es seguridad? Tranquilidad. Estamos certeros. Ahora dice que no es simplemente estar certeros, sino que es plenamente estar certeros. O sea, en mi vida no debe haber el menor margen de ¿qué? De duda, de inseguridad, de inestabilidad. ¿Y de qué no debe haber el menor margen de duda, de inseguridad? ¿De qué no debe haberlo? ¿Verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Dice, es tener la plena seguridad de ¿qué? De recibir lo que se espera. Por consiguiente, si tenemos plena seguridad de recibir lo que se espera aún no está. ¿Es así o no es así? En otras palabras, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que no se te mueva el piso, que tengas plena seguridad que lo que estás esperando se va a dar. ¿Sí, amor?
de Hebreos introduce fuertemente el concepto de fe, porque primero nos habló en el capítulo 10 de el peligro de retroceder, ¿verdad? Y luego nos dice, o sea, tengan paciencia porque lo que se les ha dicho que va a suceder, Él va a venir. Pero tengan paciencia, ¿verdad? Esperen, pero que no se les mueva el piso. A pesar de todo lo que está pasando, que no se les mueva el piso porque Él va a venir. ¿Por qué se le estaba moviendo el piso a esta gente? Yo les decía que en el contexto, ellos eran nuevos convertidos. Y por su título, era una comunidad constituida por muchos judíos convertidos al evangelio. Y estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo prueba, ¿verdad? Entonces el autor introduce el concepto de la fe, ¿verdad? Indicándonos que debemos tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Y continúa la Dios habla hoy y dice, hermanos, les ruego que estemos concentrados por favor acá. La segunda parte del versículo nos dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencido. Hermano, les ruego por favor, hermano. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿Por qué cosa le está usted creyendo a Dios? Yo quiero que tome un minuto porque esto tenemos que hacerlo práctico. No se distraiga, medite. ¿Por qué usted está esperando? ¿En qué está esperando? ¿Qué aún no se ha dado en su vida? ¿Qué aún no se ha dado en su vida? ¿Qué está usted esperando? Y ahora, ¿qué le dice la palabra a usted? Tenga plena seguridad. Yo se lo voy a parafrasear. Tenga plena seguridad de que usted va a recibir lo que está esperando. Yo oro a Dios para que usted esté convencido de la realidad de cosas que aún no ve. Porque si nos vamos a los versículos 4 al 38, todos estos hombres y mujeres que cita la Biblia, quiero decirle que ninguno de ellos, escúcheme bien, ninguno de ellos tuvo ninguna evidencia visible de que las promesas iban a tener cumplimiento. Y yo quiero decirle que estos ejemplos bíblicos no se diferencian nada entre usted, mi persona y ellos. Eran seres humanos. Y ninguno de ellos, ¿por qué la Biblia los deja como ejemplo? Porque ninguno de ellos tuvo una evidencia física, primero, de las promesas que iba a recibir.
Todo fueron promesas. Y todos y cada uno de ellos tuvieron otra característica. Toda su vida la accionaron en función de esas promesas. ¿Sí me están siguiendo? Ninguno de ellos tuvo evidencia física tangible de lo que se les había prometido. Pero todos y cada uno de ellos condujeron su vida en función de esas promesas. Todos y cada uno de ellos condujeron su vida en función de una palabra que Dios les dio. Todos y cada uno de ellos condujeron su vida en función de hacer realidad la promesa, la palabra que Dios les había dado. Porque nosotros tenemos la costumbre de decir, es que Moisés, es que Josué, no, si eran iguales que nosotros. Pero todos y cada uno de ellos tomaron la promesa que Dios les dio y condujeron su vida en función de esa promesa. Esa es la diferencia. Las promesas que Dios les había dado significaban tanto para ellos que ellos cogieron y regularon su vida en función de esa promesa. Nosotros tomamos a menos las promesas que Dios nos da. E incluso cuando estamos en el culto y una persona habla de parte de Dios, nosotros seguimos hablando y no escuchamos qué es lo que Dios está diciendo. Y si eso tiene que ver con mi vida, es Dios mismo el que está hablando. Todos estos hombres tomaron promesas que Dios les dio, todas estas mujeres tomaron promesas que Dios les dio y regularon sus vidas en función de estas promesas. Su fe consistió en confiar, en tener plena seguridad de que lo que Dios había dicho, de que la promesa de Dios se iba a cumplir. Yo me puedo desbaratar aquí analizando cada uno de estos ejemplos bíblicos. Pero si algo quiero que usted se lleve a su casa hoy, es que estos hombres y mujeres regularon su vida en función de las promesas que Dios había dado. Estas promesas que Dios había dado eran tan importantes que ellos regularon su vida en función de ellas. Lo que Dios les había dicho que iba a ocurrir a futuro, ¿qué hicieron estos hombres y mujeres? Se lo trajeron del futuro y lo tomaron al presente. Y dijeron, ok, esto que tú has dicho está hecho y yo me voy a comportar en función de ello. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué hace el agricultor? ¿Qué es la semilla si no es la palabra de Dios? Ustedes han ido a un puesto de agroquímicos
están todos los estantes, están con diferentes tipos de semilla, incluso ahora en sobrecitos y con colores muy bonitos, ahí están guindando. ¿Qué pasa con esta semilla en el anaquel? En el estante, ¿qué pasa con ella? Nada, es inerte, está muerta. ¿Es semilla o no es semilla? ¿En qué momento esta semilla cobra vida? En el momento que la introducimos en la tierra, en el momento en que preparamos la tierra, en el momento en que aramos la tierra, en el momento en que le quitamos la mala hierba a la tierra y la introducimos. Por misericordia del Señor, me tocó trabajar en una compañía que sembrábamos arroz. Yo era el contralor de esa compañía. El 70% del costo de una siembra estaba tirado en la tierra y no se veía nada. La palabra que el Señor nos ha dado es la semilla. Tenemos que llevarla a la tierra. ¿Quiénes somos la tierra? Somos nosotros. Y por fe tenemos que hacerla germinar. Y aquí es donde entra la fe, porque tenemos que mezclar la palabra, tenemos que mezclar la promesa que Dios nos ha dado que está allá. Tenemos que cogerla y traerla a través de ¿qué? De la fe. Tenemos que hacerla nuestra a través de la fe. Tenemos que tener plena seguridad, plena convicción, plena seguridad de que eso que se ha dado, que es promesa, se va a cumplir. Y entonces conduzco mi vida en función de ella. Voy a coger y voy a extraer unos ejemplos positivos y unos ejemplos negativos, ¿ok? Y en el ejemplo positivo, vamos a Éxodo rápidamente. Capítulo 14, versos 15. Versos 15 y 16. ¿Qué dice Joseph? Rápido. ¿Qué evidencia tenía Moisés de que el mar se iba a partir en dos? ¿Qué evidencia física tenía? Ninguna. Ay, hermanitos, que usted viera por lo que yo le estoy creyendo a Dios. Bueno, él no tenía ninguna evidencia que este mar se iba a partir en dos. ¿Y qué le dice el Señor? Ya deja de orar a mí. Coja, camina, coge su bastón, levántalo y dirígelo al mar. Él no tenía ninguna evidencia física de que ese mar iba a ser partido en dos. Otro ejemplo positivo, el Señor le dice a Josué: yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, guarda mis mandamientos, que yo voy a estar contigo como estuve con mi siervo Moisés. Cuando llegó la hora de las verdades, ¿verdad? ¿Qué evidencia tenía Josué de que el Jordán se iba a partir en dos? ¿Qué evidencia tenía? Ninguna. ¿Qué era lo único que este hombre tenía a su haber?
la promesa que Dios le había dado de que iba a estar con él como estuvo con Moisés. Ejemplos negativos. Cuando el Señor Moisés manda, el caballero Moisés manda, los espías. Números capítulo 13. Ahí ustedes lo pueden ver en su casa. Mandaron a 12. Los 12 tuvieron la misma evidencia física. Los 12 vieron la tierra. Los 12 vieron que fluía leche y miel. Los 12 vieron que era la tierra escogida por Dios. 10 se pusieron a lloriquear y 2 dijeron: esa es la tierra que Dios nos ha dado, esa es la tierra que vamos a poseer, esa es nuestra tierra. ¿Qué pasó con los 10 y con el resto del pueblo? Fueron fumigados. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible poseer las promesas que Dios nos ha dado. Es imposible. No hay ninguna evidencia física de las promesas. Simplemente tenemos que movernos a hacerlas nuestras por medio de la fe y decir: Señor, lo que tú has dicho es verdad, está hecho, yo lo voy a hacer y voy a conducir mi vida de aquí en adelante conforme a la promesa que tú me has dado. Y no me voy a mover de ahí. Pero no crean, hermanitos amados, que ninguna de las cosas por las que le estamos creyendo a Dios, nuestros ojos físicos la van a ver hasta el día en que se culmine. No, porque esto es precisamente el paso de fe, es creerle que Dios existe, que es real y que sus promesas Él las va a cumplir. Y por consiguiente conduzco mi vida en función de las promesas que Dios me ha dado. Que Dios bendiga sus vidas.